Hemos venido viendo desde hace un par de domingos los capítulos 28, 29 y 30 que tratan acerca de las ordenanzas, en particular el bautismo y la cena del Señor, como las ordenanzas que Dios dejó en Jesucristo para su iglesia, aquellas cosas que deben ser practicadas entre nosotros como creyentes, pero también que llegan a ser conocidas por los reformadores como un medio de gracia. Es una obra ordinaria, no, medios ordinarios de gracia, una obra ordinaria donde el Señor imparte su gracia por formas ordinarias, no extraordinarias, no a través de un milagro, no a través de una obra extensa que va más allá de la normalidad o la naturalidad de lo que el Señor ha dejado. Entonces, vamos a leer los párrafos 1 y 2 en esta mañana. Primeramente empezaremos con el párrafo 1. Dice, la cena, capítulo 30, párrafo 1. La cena del Señor Jesús fue instituida por él la misma noche que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y para el crecimiento en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con él y entre ellos mutuamente. Eso es lo que dice el primer párrafo de nuestra confesión en el capítulo 30. A la luz de las declaraciones generales que vimos anteriormente en el capítulo 28, es importante definir la naturaleza de la cena del Señor. Es una ordenanza positiva y soberanamente instituida, decía el capítulo 28, que debe ser administrada por aquellos designados en la iglesia. Pero también es necesario decir mucho más acerca de la cena del Señor. A principios de la era de la Reforma, la teología de la cena del Señor era una de las doctrinas más controversiales, juntamente con el bautismo. Estas ordenanzas que el Señor dio a su iglesia nunca dejaron de ser un asunto de luchas o de sujeto a interpretaciones y definiciones que dieron al lugar este tipo de declaraciones, como son nuestra confesión de fe. Algunos creyentes en la era de la Reforma o post-Reforma pagaron incluso hasta con su vida cuando se negaron a confesar el dogma romano de la transubstanciación. Los luteranos, por su parte, publicaron muchos artículos en contra de las iglesias reformadas, en contra de Calvino, cuando no estaban de acuerdo con la naturaleza de la presencia real de Cristo en los elementos. Sin embargo, para finales del siglo XVII, las iglesias reformadas del continente europeo y los diversos organismos protestantes en Inglaterra estaban, por decirlo así, en un general acuerdo sobre cuál era la naturaleza de la cena del Señor. Este capítulo 30 refleja esta perspectiva común. Sin embargo, con una presencia continua de aquellos católicos romanos que rechazaban la separación de Inglaterra de la Iglesia Católica Romana, se oponían constantemente a este otro tipo de definiciones. Muchos de estos opositores lo que estaban acostumbrados a hacer en aquel momento era utilizar medios impresos mediante panfletos que se oponían a las declaraciones, por ejemplo, de Westminster. Por ello era esencial que se hiciera una declaración abierta por parte de los bautistas particulares con respecto a esta doctrina. Es tomando en parte de Westminster y tomando en parte de la declaración de Saboya, pusieron esta declaración que leímos. Para introducir también este primer párrafo del capítulo de hoy, debemos pensar en un par de asuntos que rodean a la doctrina de la Cena del Señor.
Ya hablamos de cómo el bautismo y la cena son ordenanzas de Dios para su iglesia y esas deben ser llevadas a cabo en el contexto de la iglesia, de la eclesía, la asamblea de los santos, en medio de la adoración elevada a Dios, el día del Señor. La cena del Señor es una ordenanza, como hemos visto, pero la pregunta nace de que si es una ordenanza o es un memorial o es un medio de gracia. Y muchas veces se niega una o la otra, pero la verdad es que es todas las anteriores. La cena del Señor es una ordenanza, es un mandamiento dado a la iglesia, es también un memorial y también un medio de gracia. Ninguna, el afirmar una o la otra no excluye las tres, sino más bien nos ayuda a verlas como una sola. Para empezar este párrafo, tenemos en la declaratoria inicial, la cena del Señor Jesús fue instituida por Él. Esto nos habla acerca del autor, quien instituyó la cena del Señor, el Señor Jesucristo. Este párrafo nos aclara que el autor de la cena del Señor no es otro que el mismo Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, quien es la cabeza de la iglesia. Él tenía derecho absoluto a establecer una ordenanza conmemorativa y lo hizo como un acto de gracia y condescendencia hacia su iglesia. La teología reformada pone un énfasis mayor en lo que Dios hace en la cena del Señor que en lo que nosotros hacemos ese día, en el momento que la celebramos o que la recordamos, que la tomamos. Ese énfasis es bíblico y comienza con la institución de la cena del Señor, porque Él es el Señor mismo y Él solamente quien tiene el derecho a promulgar tales órdenes para la adoración de su iglesia. De hecho, podemos ir a Mateo capítulo 26. Vamos a ver algunos detalles en ese pasaje. Mateo capítulo 26. Mateo 26, del 26 al 29. Y vamos a leer esa porción. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El Señor claramente está mandando a su iglesia a observar algo en particular. El apóstol Pablo nos aclara un poco más acerca de este mandamiento, de esta ordenanza para la iglesia del Señor. Y ya iremos ahí. La otra pregunta o la otra asunto que se responde en este primer párrafo de la confesión es ¿cuándo fue dada esta ordenanza? Y esto es una referencia al tiempo. Bueno, fue la noche que fue entregado, la misma noche que Jesús fue traicionado. Las palabras aquí hacen eco de las palabras que leemos en 1 Corintios 11:23. Donde la cena del Señor Jesús fue instituida por él la noche que fue entregado. Esa noche, menos de 24 horas antes de que su cuerpo fuera partido y su sangre fuera derramada de forma literal por el pueblo, por su pueblo, nuestro Señor Jesús pronunció las palabras que los teólogos han llamado las palabras de institución de la cena del Señor. Y estas son, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Para nosotros esas palabras apuntan entera y plenamente a la cruz, a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo.
y todo lo que fue logrado y por nuestro Señor en ese momento. Para nosotros nos hace volver a ver atrás, recordar ese momento cuando nuestro Señor fue crucificado. Aún para los apóstoles, a pesar de que no habían experimentado la crucifixión del Señor Jesús, les señalaba cómo iba a ser crucificado. El tercer punto de este primer párrafo es acerca de quiénes son los beneficiarios o los receptores, quienes reciben el beneficio de esta ordenanza. Y la respuesta es sus iglesias. Dice, para que se observara en sus iglesias. Esto comprende a aquellos que se benefician de la cena. Ellos son el pueblo de Dios, que es su iglesia universal. Pero el uso de la palabra iglesias tiene que ver con el hecho de que en la práctica son las iglesias de Dios, cada una en particular, declarando su independencia de gobierno local de cada iglesia. La iglesia universal recibe el beneficio, pero eso se ve en la práctica en cada iglesia local. Cada iglesia local es la que lleva a cabo esta ordenanza de forma práctica. Y comentaremos un poco más acerca de los beneficios en un momento. Pablo reafirmó esto en 1 Corintios 11:23. Veamos esa porción. Apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:23 les dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Dónde está la institución para las iglesias? Bueno, en que el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta a la iglesia en Corinto. Y claramente les dice, yo recibí esto del Señor y se los estoy entregando a ustedes como iglesia. Se lo estoy enseñando a ustedes como iglesia. Los bautistas particulares hicieron distinciones con respecto a otros medios de gracia. Claramente los medios de gracia los podemos encontrar en Hechos capítulo 2, pero no iremos ahí ahora. Los bautistas particulares distanciaron al bautismo y las señas y la cena del Señor de la oración y la lectura de la palabra, las cuales hicieron una distinción que pueden ser llevadas a cabo de forma independiente o personal, pero el bautismo y la cena del Señor son ordenanzas dadas a la iglesia, medios de gracia dados a la iglesia como corporativa, como mandamientos corporativos. Una implicación práctica de esto es que limita o restringe el uso de la cena al servicio normal de adoración de la iglesia. Y también se opone en gran parte a las prácticas católico-romanas de distribuir la comunión o Eucaristía en las casas o de forma privada o en hospitales o asilos incluso. No, decían los reformadores, esta práctica es para la iglesia del Señor en el entorno de la iglesia. Por eso se hace o lo ponemos en práctica en el culto o la adoración al Señor. Cuarto punto es la duración. ¿Hasta cuándo debe continuar la iglesia llevando a cabo la ordenanza? Dice este párrafo 1 del capítulo 30, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Perdón, en sus iglesias hasta el fin del mundo, dice, para el recuerdo perpetuo y manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Claramente, hasta el fin del mundo. Esta frase en nuestra confesión sirvió de gran ayuda para rechazar
elementos doctrinales que se levantaban en aquel tiempo. Por ejemplo, los cuáqueros, un grupo sectario, en parte, que aunque no negaban que Jesús dio la cena del Señor a la iglesia, decían, y aún hacen algunos grupos de ellos que quedan, que las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor no estaban destinadas a ser observadas continuamente. Decían que eran concesiones a la iglesia temprana durante lo que ellos llamaron un periodo de transición. Ellos llamaron este periodo de transición de los tipos y sombras del antiguo pacto al culto espiritual y puro del Nuevo Testamento. El pensamiento de los cuáqueros revelaba una ceguera ante la condición de la iglesia real y cuáles eran sus verdaderas necesidades. Este, este rechazo a la permanencia de la cena del Señor también demostraba una actitud de insumisión, insumisa hacia la palabra de Dios, la cual nos deja claro que debemos continuar observando esta cena del Señor hasta que Jesús regrese. Debe ser un recuerdo perpetuo de que nuestro Señor en su muerte llevó a cabo una obra perfecta. Aclaro que esta ordenanza no es dada al mundo entero, y reafirmo, no es dada al mundo entero, sino a la iglesia. Porque a quien Cristo llama a hacer memoria de su sacrificio en su muerte y resurrección no es al mundo, sino a la iglesia. Y la práctica continua hasta el fin del mundo nunca se perdió durante el periodo medieval, por lo tanto, no es una práctica que requiera una restitución. Igualmente, en este primer párrafo de la cena, podemos desarrollar o ver que se enfoca en 5 propósitos. Número 1 es el recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo. Propósito número 1 es el recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo. El primer propósito de la cena del Señor que se afirma en la confesión es el recuerdo perpetuo. Cuando Jesús instituyó la cena, ordenó a los apóstoles y a nosotros, a través de ellos, a que la observáramos en memoria de mí, dijo el Señor Jesús. Esto lo encontramos en Lucas 22:19 y también Pablo lo recuerda en Corintios 11, 1 Corintios 11, del 24 al 25. En la cena del Señor, el enfoque es que nuestros esfuerzos mentales, emocionales, de voluntad y de nuestro espíritu deben estar fijados en Cristo mismo. Por eso nos dice en memoria de mí. Y es solamente en Él, particularmente en su muerte por nosotros, para memoria perpetua, dice nuestra confesión, del sacrificio de sí mismo en su muerte, que es dada a la iglesia. El simbolismo del pan y de la copa nos señala la muerte de nuestro Señor. Su cuerpo fue partido y dado por nosotros. Su sangre fue derramada por nosotros. Cuando comemos y bebemos, proclamamos, anunciamos la muerte del Señor. El pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Jesús no pretenden solamente recordarnos que Jesucristo fue un hombre real de carne y hueso. Deben recordarnos el hecho de que Él entregó su verdadera humanidad para librarnos de nuestros pecados. Un sacrificio único, un sacrificio perfecto. Debemos recordar que esto fue un hecho histórico, que yace una realidad histórica. El Dios hombre que caminó sobre la faz de esta tierra en una región, en la región de Israel, cuyos acontecimientos ocurrieron en la vida de él, y esto llevó a cabo su plenitud cuando culminó él con su cuerpo físico
en una cruz romana en el Gólgota. El mensaje del Evangelio representado tan simplemente en la cena del Señor tiene sus raíces en cosas que realmente sucedieron, particularmente en la encarnación y en el sufrimiento del Hijo de Dios sin pecado, a quien debemos recordar en su muerte. Aunque podemos pensar que recordar es principalmente una actividad de nuestra mente, nuestro proceso de recordar no debe ser un mero ejercicio intelectual o académico. De hecho, será mucho más que eso. Debe ser un recuerdo que se apodere en nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestro sentir. Podríamos observar un monumento en un parque o una exhibición y decir, ah, mira qué bonito recuerdo esto, qué bonita memoria esta que se instituyó aquí. Y continuar y olvidarnos y ya. Pero eso no es lo que debemos hacer a la hora de tomar la cena del Señor. Debemos recordarlo de una manera que nos impulse en nuestro corazón a amar más a Cristo, a amar más su obra, a recordarla con de todo corazón. Además, este recordatorio es un ejercicio de nuestra fe. Cuando somos impulsados por todo el simbolismo del pan y de la copa, miramos a nuestro Señor en su muerte. Todo esto motiva a nuestra fe a afianzarnos en su obra, no como un hecho de que, como dicen los luteranos y afirman, de que está presente ahí el cuerpo y está presente ahí la sangre, o como lo dicen los católicos romanos, que Jesucristo es sacrificado nuevamente en los elementos, es un recordatorio de su sacrificio perfecto. Esto supone que estamos intelectualmente y espiritualmente comprometidos a llevarlo a cabo. No estamos simplemente siguiendo los movimientos o presumiendo de que la gracia de Dios de la manera, no es no presumimos de que la gracia de Dios está ahí para nosotros cada vez, sino más bien que el Señor Jesucristo derrama su gracia en esa obra que es hecha con fe. La diferencia de la afirmación católico-romana es que el sacramento imparte gracia, independientemente si el destinatario ejerce fe o no. Esa es la diferencia que tiene con nuestras afirmaciones. Nosotros más bien debemos esforzarnos espiritualmente para tener provecho a la hora de tomar la cena del Señor. Esto no oscurece el hecho de que la ordenanza es un medio de gracia, es decir, uno de los sistemas que Dios ha dispuesto o ha instituido para derramar su gracia en los creyentes. Eso significa que Dios se ha comprometido a hacer de esta ordenanza un medio por el cual experimentemos comunión espiritual con Jesucristo, que recibamos cada bendición por la cual Él murió para obtenerla en nombre nuestro. Calvino escribió acerca de la cena del Señor exhaustivamente, pero traigo un recordatorio de lo que él escribió. Dice, no cabe duda de que Dios concede en nosotros por su Espíritu lo que los sacramentos figuran o simbolizan a nuestros ojos y a los demás sentidos. Es decir, para que recibamos a Cristo como fuente de todo bien, tanto para que seamos reconciliados con Dios por medio de su muerte y renovados por el Espíritu a la santidad de vida, como para que obtengamos la justicia y finalmente la salvación. Calvino afirmaba y creía que Dios utilizaba algo tan simple como lo son un pan y vino para derramar su gracia en los corazones de su iglesia, aquellos que creen en Él, aquellos que han proclamado al mundo que su fe está puesta en Cristo. Y como recordatorio, una vez más,
vuelven a traer a la memoria y al espíritu la obra de Cristo, y así tenemos comunión espiritual con Cristo. Como ya se señaló, este recuerdo, este memorial debe ser perpetuo. La iglesia debe recordar a su Señor hasta que Él venga. Recordando a nuestro Señor en esto durante toda esta era. Es un medio de gracia que Dios ha ordenado para nuestro bien. Es un medio que se adapta perfectamente a nuestras necesidades, ya que somos criaturas físicas y que incluso en el nuevo pacto nos beneficiamos de un elemento tangible y visible de adoración. Este elemento es ordenado por nuestro Dios para traer a Jesucristo y su obra salvadora realmente, regularmente entre nosotros. Segundo beneficio es la manifestación del sacrificio de sí mismo. La frase que usa nuestra confesión dice, para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. La palabra manifestar no estaba incluida en la confesión de Westminster, fue incluida por los congregacionalistas en la declaración de Saboya y también fue incluida por los bautistas. Lo más probable es que esté tomado de la declaración de Pablo en primera a los Corintios 11:26. En la versión de King James dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Este manifestar no es otra palabra, sino ese anunciar. Manifestar es la traducción de la palabra griega catángelo, que significa predicar o proclamar. La palabra se usa 10 veces en el libro de los Hechos para describir la predicación de los apóstoles. La mayoría de las versiones en español traducen la palabra como proclamar o como anunciar. En 1 Corintios 11:26. Aquí la afirmación de la confesión es la misma. La iglesia proclama a Cristo en su muerte en la cena del Señor. ¿Cómo proclamamos la muerte del Señor en la cena del Señor? ¿Y a quién se la proclamamos? Bueno, estamos proclamando su muerte en nuestras acciones de comer y beber, y sin duda en la tonalidad del servicio de comunión. En cierto sentido, estamos predicando el Evangelio de forma no verbal, y podríamos decir primero que lo estamos proclamando a Dios, ya que observar la cena del Señor es un acto de adoración. Todo acto de adoración que la iglesia hace es para el Señor. Toda adoración es una adoración a Dios. Y debemos realizarla conscientes de que estamos en su presencia y que todo lo que hagamos en adoración lo tiene a Él como referente principal. Estamos dando a conocer sus obras y contando sus maravillas. Aunque no usemos palabras, bueno, sí usamos palabras a la hora de tomar la cena, pero esas palabras no son nuestras, sino de quien la administra o quien trae la cena. Estamos de manera silente contando sus maravillas. Estamos usando una ordenanza simbólica que nuestro mismo Dios nos ha dado para este propósito. En segundo lugar, lo estamos proclamando unos a otros, a nuestros compañeros creyentes. Como hemos visto, la cena del Señor no es una ordenanza para el culto individual o privado, no es que yo voy a mi casa, me sirvo una copa de vino y tomo un pan y lo parto y lo administro para mí. Esa no es la forma de que el Señor nos dio de la ordenanza de la cena del Señor. Es para un ambiente corporativo. Así como nuestro canto durante la adoración colectiva se hace para el beneficio de quienes nos rodean, cantando himnos, salmos y cánticos espirituales para que quienes escuchan en medio de nosotros tengan provecho y se unan con nosotros a la adoración a Dios. Así esta práctica, a pesar de que está principalmente dirigida a Dios, de la misma manera nuestra proclamación de Cristo se hace a los hermanos que nos rodean en la cena del Señor.
Y en tercer lugar, lo estamos también proclamando a los incrédulos que están presentes. Cuando comemos y bebemos la cena del Señor, también proclamamos de manera visible y simbólica que Cristo murió en lugar de su pueblo y que vivimos por fe en Él. Por tanto, es una verdadera predicación del Evangelio. Podríamos llamar a la cena del Señor una predicación congregacional del Evangelio. Esta fue designada por Dios para los creyentes. Y ya vimos en adoración a Dios, para nuestros hermanos y en tercer lugar, para los incrédulos en medio de la celebración. En tercer lugar, o tercer beneficio, es la confirmación, la nutrición y el crecimiento. El siguiente propósito dice nuestra confesión: para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y para el crecimiento en él. La primera cláusula, la confirmación de la fe de los creyentes en todos sus beneficios, afirma que Dios pretende que la cena del Señor asegure o afirme a los verdaderos creyentes, aquellos que realmente son sus hijos o somos sus hijos, los que participamos en su gracia. Esta cláusula reemplaza a la confesión de Westminster que decía el sellado de todos los beneficios para el verdadero creyente. La función del sello es verificar la autenticidad de algo, como el caso del sello real que vemos en pasajes como en Daniel 6. Al creyente que participa de la cena del Señor con fe en Jesucristo y en obediencia a su mandato, Dios le asegura que es correcto recibir este pan y esta copa, ya que es discípulo de Cristo, es hijo de Dios. Entonces, por ende, asegura su fe. ¿Cuáles son los beneficios de participar de la cena del Señor? Bueno, la comunión con Cristo y todos los beneficios por los que Cristo pagó, por los que Cristo murió. Esos son dados a su pueblo. Una declaración paralela de este párrafo en el Catecismo Mayor de Westminster dice que nos alimentamos de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. Uno de los efectos de la cena del Señor es que estimula y asegura a quien participa de esta práctica, de este memorial. Realmente lo asegura porque también le afirma de que está verdaderamente en comunión con Jesucristo y que es un participante legítimo de cada bendición por la que Cristo murió. De hecho, vamos a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 16. 1 Corintios 10, 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Claramente se está llamando a los creyentes que participan del pan y de la copa, del pan y del vino, participantes de Cristo mismo. Vemos también la cena del Señor como un medio para el alimento espiritual y el crecimiento de Él en los creyentes. Esto refleja la realidad de que Dios usa este sacramento u ordenanza de manera similar a cómo usa su palabra para edificarnos en nuestra fe, concedernos crecimiento espiritual. Este es el alimento espiritual, porque en la cena del Señor realmente y en verdad recibimos espiritualmente y nos alimentamos de Cristo crucificado. Nos alimentamos del Cristo crucificado y todos sus beneficios en su muerte.
Este es un alimento espiritual genuino que resulta en un crecimiento espiritual genuino. Esa fue una de las causas que disparó la persecución en los primeros años de la iglesia, porque a los creyentes en los primeros años de la iglesia se les llamaba caníbales, porque decían que se alimentaban del cuerpo y de la sangre de Cristo. Claramente un entendimiento errado de lo que se practica o se practicaba en las iglesias en aquel entonces. Era el pan y el vino, los que eran símbolos tomados para recordar el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Cuarto beneficio es una mayor participación en los deberes. Esto hace, la cena del Señor hace que los creyentes se comprometan más con todos los deberes que le deben a Él. La cena del Señor es una señal de que estamos en comunión con Cristo, testificando de que somos sus discípulos. Y eso nos da aliento porque nos recuerda el amor de Cristo por nosotros. Ese recuerdo también debería estimularnos al amor y a las buenas obras. Somos deudores de Cristo y la contemplación regular de su sacrificio por nosotros en la cena del Señor debe servir como un recordatorio, como una motivación en nuestro servicio a Él. Jesús dijo que la copa del Señor es el nuevo pacto en su sangre. Cuando participamos de esta cena, de algún sentido, debemos entender que hay una renovación de nuestros votos de pacto para servir a nuestro Señor. De alguna manera, esto parece ser lo que sugiere aquí nuestra confesión. El hecho de que la cena del Señor sea un medio de gracia nos dice que es algo que Dios ha ordenado y bondadosamente nos extiende para nuestro beneficio. Pero los medios de gracia también tienen implicaciones para los creyentes. Debemos recibirlos con humildad, con gratitud y con fe. Pero es nuestra responsabilidad comprometernos en obediencia incondicional a nuestro Señor como respuesta. El quinto beneficio, vínculo y una prenda. Una continuación de esta idea está contenida en la siguiente declaración. La cena del Señor debe ser un vínculo y prenda de su comunión con Él y entre sí. Participar de la cena del Señor representa entonces el vínculo que también los creyentes tienen con su Salvador y también debe servir para fomentar, pero también para fortalecer ese vínculo, por así decirlo. De manera similar, es una promesa de nuestro Señor y para el pueblo. Lo es también el bautismo, cuando los creyentes testifican públicamente de la unión con Cristo. Lo mismo parece ser aplicado aquí en la cena del Señor. Notemos que la confesión habla de la unión y comunión que tenemos con Cristo y de la unión y comunión que tenemos los unos con los otros, como creyentes. Ambos aspectos de la comunión son verdaderos y ambos se expresan en las Escrituras en 1 Corintios 10, 16 y 17, el pasaje que leímos anteriormente. De esa manera testificamos al tomar la comunión que estamos juntos en unión, en comunión con nuestro Salvador, pero también unos con otros. Como hemos visto, la cena del Señor también es una ordenanza, un mandamiento para los creyentes, una ordenanza de la iglesia. Y claramente esto enfatiza nuestra unión y comunión con Cristo, pero como cuerpo, como asamblea, como iglesia. Hermanos, en esta mañana llegaremos hasta el párrafo 1. Continuaremos, si el Señor lo permite, la próxima semana con los párrafos siguientes. Tenemos el culto al Señor a las 10:30. Continuaremos, si el Señor lo permite.